Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. La bendición del perdón. Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Si hay algo de lo cual debemos estar agradecidos con nuestro Dios, es su perdón. Si hay una razón grande y suficiente para nosotros ser fieles y servir a Dios y permanecer firmes en su camino y entregar nuestras vidas para agradar a nuestro Dios cada paso, cada vida, cada día que vivimos, cada momento para el Señor, es porque recibimos su perdón. El salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una gran bendición recibir el perdón de Dios. Sabemos que muchas veces pecamos nosotros, fallamos a Dios. Pero también debemos de saber que Dios nos ha perdonado cuando venimos a Él con nuestro corazón quebrantado, con nuestro corazón listo para confesar nuestro pecado delante de Dios. Muchas de las veces Dios te ha perdonado, muchas de las veces Dios nos ha perdonado. Confesamos nuestros pecados a Él y Él nos perdona, y eso nos hace bendecidos. Es interesante cómo el pecado que cometemos, cuando es confesado, cuando es perdonado por Dios, se transforma la situación, se revierte la condición del pecador arruinado, del pecador herido por el pecado, del pecador manchado por el pecado, a una condición de bienaventurado. Como Dios siempre está pensando en cambiar nuestras situaciones. Si usted pone atención a cada una de las cosas que hace Dios en su obra redentora, es transformar, cambiar nuestras condiciones, nuestro estado. Y tal vez en este día hay personas que están escuchando este tiempo el mensaje y han fallado a Dios, han pecado a Dios tal vez, y no encuentran la manera de sentirse bien. Pues no hay otra forma que de confesar nuestros pecados y pedirle perdón. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay mejor condición para el hombre, para el cristiano, que vivir en el perdón de Dios, que vivir confesando nuestros pecados a Dios,
Por supuesto que no vamos a aprovechar esa bendición, no vamos a abusar del perdón de Dios para caer en un libertinaje, sino en una libertad. No vamos a usar como libertinaje la gracia de Dios para decir, bueno, al cabo Dios me perdona, voy a seguir pecando, al cabo Dios me perdona. No, es una bendición, hermanos, que Dios perdone nuestros pecados. Dice, bienaventurado el hombre a quien cuya transgresión ha sido perdonado. ¿Sí? Dice el salmista que mientras él no confesaba su pecado, que mientras él no confesaba a Dios su maldad, aunque Dios le conocía, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Los consecuencias, el desastre del pecado que ocasiona la vida de una persona, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Como el pecado va secando la vida de una persona. El pecado va totalmente anulando la vitalidad, el vigor, la fortaleza, la juventud, la fuerza. Te deja en una condición muy triste, muy lamentable. Por eso nos habla, hermanos, el Salmo acerca de la bendición de ser perdonados, acerca de la bendición de ser perdonados. Muchos de nosotros, hermanos, a veces no valoramos y no damos gracias a Dios, no vivimos agradecidos a Dios por el perdón que Él nos da de sus pecados, de nuestros pecados, por su perdón que nos da por nuestros pecados cuando confesamos a Él. Y no nos damos cuenta que nosotros somos bendecidos, bienaventurados, cuando el Señor perdona nuestro pecado. El salmista dice que mientras él cayó, mientras él no confesaba su pecado, su vida se iba arruinando. Espiritualmente y físicamente se resentían los estragos del pecado. Yo no sé si en este día tú tengas algo que confesarle a Dios, tú tengas algo que platicarle a Dios y que por mucho tiempo te has callado. ¿Cuánto tiempo más estarás dispuesto a estar callado y no confesar tu pecado? Tal vez te sientes mal, hasta físicamente enfermo. Y hoy es un buen día para recordar que muchas de las veces la sanidad y la medicina está en confesar nuestros pecados. Mientras callé, dice el salmista, mientras yo no confesaba mis pecados, mientras yo guardaba y vivía, trataba de resistir y vivir mi vida así con ese pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, mi verdor se convirtió en sequedades de verano, sequedad, la sequía. Usted mira en este tiempo, hermanos, cómo la sequía en los montes, en los valles está tremenda. Bueno, así es la vida de una persona que no confiesa su pecado. En el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bendición, hermanos, es que podamos nosotros entender la necesidad de confesar nuestro pecado. El salmista dice, por fin pude declararte mi pecado, pude confesarte mi pecado, te lo confesé, ¿sí? Y tú me perdonaste. Dice, ya no encubrí, porque él estaba encubriendo sus pecados. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos? Hoy es un buen día para confesar nuestros pecados delante de Dios. Hoy es un buen día, un buen momento para decirle, Señor, ya no voy a callar, ya no voy a encubrir mi iniquidad, mi pecado, porque no estoy dispuesto más a vivir en esta agonía, en esta consecuencia, en esta tempestad
en esta condición y situación en la cual el pecado me ha traído, me ha dejado hasta enfermo físicamente, no solamente deteriorado espiritualmente, sino enfermo físicamente. Es un buen día para decirle: Señor, hoy te confieso mis pecados. Dice la Biblia, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que podamos nosotros meditar en estos versículos y que sea de bendición a tu vida en este día. Recuerda, si tú tienes algo que confesarle al Señor, ya no estés más dispuesto a callar, a encubrir. Confiésalo al Señor. Es algo que traerá sanidad, es algo que traerá libertad, traerá fortaleza, traerá una transformación, porque de estar esclavizado y hundido por las consecuencias y los estragos del pecado, dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hoy Dios abre la puerta, hoy Dios quiere que tú confieses tu pecado. Está listo para perdonar tu pecado y limpiarte de tu maldad. Recuerda, si tienes algo que confesarle a Dios, puedes hacerlo hoy y tu condición va a cambiar. Dios quiere perdonarte. Él todavía está listo para perdonar tu maldad y tu pecado. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.